es el tema de cabeza. ¿Listo? Es que podemos decir de la cabeza. A ver, ¿qué me pueden poner? Profe, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Creo que es porque mi compañera tiene de pronto el micrófono activado. Porfa, si hay alguien que tenga el micrófono activado, espérate. Ya se lo desactivé. ¿Listo? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, señor. Sí. Bueno, gracias por lo de señor. Listo, entonces, ¿qué podemos decir de la cabeza? Sí. ¿Qué ideas les llegan? Control del todo el cuerpo, ¿qué más podemos decir? Está constituida por músculos y nervios. ¿Cómo? Está constituida por músculos y nervios. Bueno, hay músculos y nervios. ¿Qué otra cosa podemos decir? Igual, si no saben, no pasa nada, chicos. No les dé pena. Es que podamos interactuar en la clase. Que es más o menos como la cara y el cráneo. ¿Cómo, perdón? Que es más o menos como la cara y el cráneo. Sí, bueno. Donde encuentran varios Profe, yo también. sentidos de nosotros. La audición, el gusto, la vista, el olfato. Exactamente. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de cabeza, vamos a hablar de la parte más superior del cuerpo. Y si hablo de la parte más superior del cuerpo, en términos de planos, ¿con qué plano me estaría relacionando? Con el plano transverso, porque recuerden que el plano transverso me da superior e inferior. Entonces, si yo hablo de superior, tengo como referencia ese plano, es la parte más alta. Entonces, la cabeza, anatómicamente, va a estar conformada por dos partes. Una primera parte que corresponde al cráneo y otra parte que corresponde a la cara. La cabeza, cráneo más cara o cara más cráneo. Eso es lo que forma la cabeza. La cara va a estar delimitada por dos líneas imaginarias. Son líneas que nosotros no vamos a ver. Y esas líneas van a tener dos puntos de referencia. El primer punto va a estar aquí en la raíz de la nariz, que se llama el nacio, y otro punto que está en la parte posterior se llama el proceso mastoideo. Entre los dos, pues aquí ya hay una línea. Profe, Dime. como dijo, no le escuché las dos líneas. Ahí El proceso, está. el proceso mastoideo. Sí, nación y proceso mastoideo, en la imagen está. Y entre los dos va a haber una línea imaginaria que aquí la trazo de color verde. Y esa corresponde al límite superior de la cara. Si tengo un límite superior, ¿qué voy a tener? Un límite inferior. Y el límite inferior va a ser una línea que se proyecta desde el proceso mastoideo pasando por el borde inferior de la mandíbula. O sea que esta región, este espacio que tengo aquí, es lo que corresponde a la cara desde el punto de vista anatómico. Si vamos a la parte clínica, estás en urgencias, paciente con herida en región superior de la cara. Entonces, clínicamente, la cara va desde acá. ¿Listo? ¿Es para ustedes claro la diferencia entre una y otra? Lo que es la cara desde la clínica y la cara desde la anatomía. ¿Sí? O sea que si ustedes les coloco... ¿Me lo podría repetir una vez más, por favor? No, los caballeros no repetimos. Ay.
Sí, ustedes vio los caballeros. ¿Los caballeros repiten? Un caballero como tal repite, porque lo que hace lo hace una sola vez y queda bien hecho. Los caballeros, pues. Entonces, mira, la parte superior clínicamente corresponde a la cara, aquí, esta parte. Y anatómicamente la parte inferior es esta, es la cara. Esa es la diferencia. O sea que la cara en su porción superior clínicamente estaría por el límite superior de la línea que delimita la cara en el contexto anatómico. Resulta que aquí tengo la cabeza, le hemos quitado los músculos, le hemos quitado la piel y la cabeza presenta unas vistas. ¿Desde dónde la puedo ver? Entonces vamos a tener una vista anterior. Si hablo de vista anterior, estoy hablando de qué plano o en referencia a qué plano. El plano Coronal. Frontal. tengo una vista posterior, una vista superior, una inferior, una vista lateral y una vista que combina la superior y la lateral, superolateral. ¿Listo? Esas son las vistas. Pregunta, ¿esta imagen que tenemos allí corresponde a qué lado? Lateral, En un plano sagital. ¿Pero lateral qué? Izquierdo. Lateral izquierdo, o sea que voy a tener que... ¿Qué voy a tener también? Si tengo lateral izquierdo, voy a tener... lateral. Lateral derecho. Resulta que en la cabeza nosotros debemos tener en cuenta algo. La cabeza tiene el punto más alto, que lo vamos a poner aquí, y ese punto se llama el vértex o vértice. Para saber si la cabeza está alineada o no, tenemos que utilizar una metodología que se llama la metodología del plano de Frankfurt. Entonces, el plano de Frankfurt, ¿qué nos dice? Que debo de proyectar una línea imaginaria que va a pasar por el borde inferior de la órbita, ya se las delimito, y el borde superior del meato o conducto auditivo externo. Esto que voy a señalar aquí es la órbita. Y esto que señalo aquí es el meato o el conducto auditivo externo. Entonces, en la parte inferior de la órbita proyecto una línea que va a pasar por el borde superior del meato auditivo externo. Y entre los dos, esa línea debe ser paralela al piso. Si la tengo paralela al piso, voy a encontrar que la parte más alta de la cabeza sería el vértex. Bueno, hoy se dirán, ¿y para qué sirve eso? Eso es para medir la estatura o la talla. Si una persona te pregunta, ¿cuál es tu talla? 1,70. ¿Cuál es tu talla? Pero si te hubiera preguntado antes de eso, ¿tu talla cuál es? ¿Vos qué me dirías? ¿En brasier? ¿Cucos? ¿En blusa? ¿En pantalón? ¿Ah? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de talla, en clínica entiéndase la estatura. Y eso sirve para medir la estatura. Si ustedes han visto muchas veces la cédula, dice uno mide 1,80. Mentiras, que me hizo 10 centímetros menos o 10 centímetros más, pero la cédula está mal tomada. Porque la metodología no la utilizan de manera adecuada. La talla, en relación con el peso, me sirve para saber algo que se llama el índice de masa corporal y saber si la persona que está bajo de peso, tiene un peso adecuado, está pasada de peso, o sea, sobrepeso, o si es obeso. Mira, algo tan sencillo, pero sirve para eso. ¿Listo?
La parte superior de... La parte superior de la cabeza corresponde a algo que se llama la calvaria. Chicos, ¿recuerden? O sea, yo le subí la clase pasada, ¿no? ¿No la he subido? ¿Sí? ¿No? Ahora se la subo. Igual eso sí se la subo. Entonces, todo lo van a ver allá, tal y cual como lo estoy haciendo aquí. La parte superior, entonces, se llama la calvaria. Y en la calvaria, yo voy a poder identificar unos huesos. Este es el hueso frontal. Este es el hueso parietal izquierdo, hueso parietal derecho, hueso occipital. Esos son los huesos. Estos huesos se van a unir y me van a formar una articulación fibrosa ¿tipo qué? Sutura. ¿Y la sutura? ¿Y la sutura qué? ¿Qué me Coronal, mide el cuerpo en qué mitades? anterior y posterior. Anterior y posterior. Inferior, Y aquí tengo la sutura sagital, donde Sagital. tengo los dos huesos parietales y me forma el plano sagital que dio el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y esta que está en la parte posterior, que relaciona el occipital con los parietales, se llama la sutura landoidea, que no divide el cuerpo en ninguna mitad. ¿Listo? Landoidea, ya les las escribo acá. Landoidea. ¿Esta? Landoidea. ¿Esta? ¿Esta? Landoidea. Al hueso occipital. Esta parte sería la cara externa y esta es la cara interna. Perdón, una pregunta. Coronal, la de arriba, dame un momentico, por favor. Coronal esta. Te la señalo. Coronal, sagital, landoidea. Dime. No, profe, era para preguntarle cuál era, pero ya dijiste que era corona. Ah, listo. Si yo retiro la calvaria, me voy a encontrar con la base interna del cráneo. Si quito la tapa. Y la base interna del cráneo, en relación con el sistema nervioso, le llamamos neurocráneo. ¿Qué órgano voy a tener allí? El cerebro o el encéfalo, ahí va a estar. ¿Listo? Si tengo una base interna, ¿qué voy a tener? Una base externa. Y esta base externa corresponde a qué vista? Inferior. La estoy viendo desde acá. ¿Listo? Entonces, veamos qué huesos podemos identificar desde acá. Porque vamos a tener unos huesos que son del cráneo, unos huesos que son de la cara. Según lo que vimos en la primera clase, ¿cuántos huesos tenemos en la cabeza? 28. Vamos a ver. 28. Vamos a ver si es cierto. Este hueso se llama el hueso frontal. Este se llama el hueso parietal. Parietal. Hueso occipital. Hay unos huesos que son pares y otros que son impares. El parietal es par. Tengo el hueso temporal. Tengo el hueso esfenoides. Tengo el hueso cigomático. Tengo la mandíbula. Tengo la maxila o maxilar. El hueso nasal, profe. Ya vamos para allá. Hueso nasal. Lo tenemos aquí. Hueso lacrimal, de los que podemos ver acá. Aquí, pues ya lo vimos. Frontal, parietal, occipital. Creo que no es necesario repetirlos.
Y acá vamos a ver otros. Entonces, van a haber unos huesos que los vamos a poder identificar por la base externa, otros que solamente los vemos por la base interna y otros que se pueden ver por ambas bases. Entonces tenemos acá arriba hueso frontal. Veamos los que ya conocemos: parietal, temporal, occipital, esfenoides. El esfenoides parece una mariposa. Pero aquí aparece un hueso nuevo. El El etmoides. esfenoide. Etmoides. ET. Porque el otro es esfenoides. ¿Listo? Aquí no vemos más huesos. Ahora vamos a ver en la base interna qué huesos identificamos que no pudimos ver por la base interna. Veamos, de los conocidos: cigomático, sí, ya sabemos dónde está. Temporal, esfenoides. Acá vemos uno azul que sería el Frontal. frontal. Este de color verde, parietal. Esfietal. Parietal, Parietal, este sería el Occipital. occipital, occipital. Aparece este de color verde, Maxilar. este de color como naranja, palatino, palatino, Palatino. este de color rosadito, el vómero. Entonces si ve que hay unos que los vimos en la base externa, pero que por la interna no se pueden identificar, o viceversa. Profe, esta última que señalamos es la base externa, ¿cierto? La que acabamos de ver sí es la base externa. Ahora vamos a ver los que encontramos en la parte anterior. Pues, dime. ¿Cómo? La base externa. De nada. Aquí tenemos hueso frontal, Frontal. parietal, Temporal. Ah, no. el Esfenoide, Esfenoide. esfenoides. cigomático, Cigomático. Acá alcanzamos a ver el rojito. temporal, Temporal, maxilar, maxila o maxilar, mandíbula, mandíbula. Acá al fondo vemos uno pequeñito que es el palatino. Por acá vemos el etmoides. Aquí vemos hueso lagrimal, y aquí vemos los el dos nasal. hueso nasales. nasal, Y aquí en la cara, en la fosa nasal, vemos esa estructura que corresponde a la lámina perpendicular del etmoides, que lo vimos por la base interna. Y en la parte inferior tenemos dos huesecitos, estos, que son huesos independientes que se llaman los huesos de la concha nasal inferior. Profe, ahí también no se mira el vómer. Está aquí. Allá. Y ahí. ¿Listo? Entonces, esos son los huesos que vamos a identificar. Bueno. Resulta que en el cráneo, más específicamente, vamos a tener unas estructuras que se llaman los puntos craniométricos. O sea, son puntos de referencia para tomar medidas. Este primer punto que corresponde al cruce de la sagital con la coronal, o sea, sutura sagital con la sutura coronal, se llama el brecma. Y en la parte posterior, este punto, donde se cruza la sagital con la landoidea, forma algo que se llama el lambda. ¿Listo? ¿Cómo fue que lo mencionó? ¿En puntos qué? ¿Que se llamaban? ¿Perdón? ¿Cómo fue lo que mencionó antes que se me fue el internet? Lambda, que es el No, no, cruce no. de la sutura sagital con la landoidea. Craniométricos. Puntos que Ah. nosotros ponemos aquí. Lambda. Ahora, estos puntos se dan en el adulto. ¿Cómo?
En los niños, a esto le llamamos fontanelas o fontículos. O como le dicen nuestros abuelos, ¿verdad? La mollera. Mollejas. La molleja. Entonces el niño llora, sóplele para ir. ¿Creen que somos cetáceos? No. ¿Listo? Entonces, esa, la fontanela anterior, en el adulto corresponde ¿a qué? Al brecma. ¿Brecma? Brecma. Y en la parte posterior, aquí tengo la fontanela o fontículo posterior, corresponde al ¿qué? Lambda. 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 ¿Listo? Ahora, ¿para qué sirven las fontanelas? Para El permitir crecimiento de la masa encefálica. Encefálica o el cerebro. Listo. Entonces, para eso sirven. Antes nos decían que era que al nacer y al pasar por el canal vaginal, los huesos se podían montar uno sobre otro. Sin embargo, pues la dilatación que se da permite que la cabeza pase sin problema. La función de los fontículos o fontanelas es permitir el crecimiento de la masa encefálica, porque es el órgano que, dentro de los diferentes órganos que hay en el cuerpo, es el que se necesita desarrollar más rápido. Por eso los niños, la cabeza en comparación al cuerpo es más grande, porque es el que crece más rápido. Aunque algunas personas se quedaron como niños, ¿cierto? ¿Cabezones? Son chistes de morfólogo, malos. Tenemos otras fontanelas o fontículos, que son los que ubico en la región lateral. Entonces, este que tengo aquí se llama la fontanela o fontículo esfenoidal. Y hacia la parte posterior, la mastoidea. En el adulto, se va a llamar pterion y asterion. Fontanela esfenoidal. Entonces, esto es el pterion y esto es el asterion. El pterion, coloquialmente, ¿cómo se conoce? La sien. ¿Listo? No 100 del otro. 100. Este puntico va a estar conformado por las siguientes suturas. Pregunta de quiz. Voy a tomar como referencia el esfenoides. Entonces, del esfenoides hacia el hueso frontal, ¿cómo se llamaría la sutura? Tomando como referencia el esfenoides. ¿A la mayor? No. O sea, organiza el nombre entre los dos huesos, tomando como punto de origen el esfenoides. Esfenofrontal. Sutura que está entre el esfenoides y el parietal. Esfenoparietal. Muy bien. Sutura que está entre el esfenoides y el temporal. ¿Esfenotemporal? Fenotemporal. Sin embargo, esta parte del temporal es la porción escamosa. O sea que la sutura puede ser esfenoescamosa. Y mira que en la literatura usted va a encontrar que esto parece una H. Pues ahí tiene su parecido, ¿no? Hacia la parte posterior, el asterion va a estar conformado por una sutura que está entre el occipital y el proceso mastoideo, sutura occipito-mastoidea, y va a haber una sutura entre el parietal y el mastoideo, parieto-mastoidea.
Y eso sería aquí el asterio. Pregunta, ¿cuántos puntos craniométricos tenemos en total? 4. ¿Cuántos? 4. 4, 2, 5. 5. ¿Quién da más? 2. ¿Cuántos puntos craniométricos tenemos en total? 2. ¿Seguro? ¿Apostamos? Si a alguien le gusta el café, me tengo que traer mi termo. En la vida yo tengo varias pasiones. 2, la anatomía y el café. Y si ven mi vasito, ¿sabe que parece una vértebra? Ya los muestro ya para que me digan que es que no es mala gente, que no es nuestra. Este es mi vasito. Un gran recuerdo de alguien. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tenemos? 12. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 6. Bregma y lambda, superior, o sea, superior, anterior y posterior, y los 4 laterales. 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos. ¿Están 6? ¿Por qué pensaste que eran 12? Pero mira, rayado así como que está bien, te vuelvo a preguntar. Profe, entonces el total serían la bregma, la lamba, la peterión y asterión. ¿Y cuáles serían las otras dos? Los del otro lado. Ah, bueno, buen punto. Imagínate un carro que tiene 4 puertas, 2 laterales a la derecha y a la izquierda. Tiene el capó y la puerta del baúl. Ahí está. Asterion y asterion, pero son 2. 4. Y bregma y lambda 2, 6. Muy bien, ahora vamos a la cara. En la cara tenemos algo que se llama la órbita. Órbita. ¿Listo? Entonces en la órbita vamos a tener las siguientes estructuras. ¿Qué huesos nos la ayudan a conformar? Veamos acá. ¿Qué hueso? Ahí está el chancuco, posible hueso. El frontal. Aquí tenemos el Cigomático. color amarillo, Esfenoides, esfenoides, este, etmoides, al, himoidal, este, Palatino. palatino, maxilar maxilar, y lagrimal, lacrimal. La órbita va a presentar unos bordes. Entonces, en la parte superior tengo el supraorbitario, o sea, sobre la órbita, infraorbitario, la pared lateral o el borde lateral y el borde medial. Se dice que la órbita tiene forma de una pirámide invertida. Entonces, una pirámide es una figura geométrica que tiene, bueno, vamos a la de esta forma. Que va a ir así, tiene una base. Va a tener unos lados. ¿Listo? Eso sería una pirámide. Pero ¿qué dicen de la órbita? Que la base de la pirámide es anterior. O sea que acá tendríamos la base. Y que el ápex, o sea, esta puntica, es posterior. ¿Listo? Entonces, al fondo de la órbita o en su pared posterior vamos a tener las siguientes estructuras. Canal óptico, punto de referencia para el paso del segundo par craneal, nervio óptico. Fisura orbitaria superior, punto de referencia para el paso de nervios que hacen parte de los pares craneales. Y la fisura orbitaria inferior.
A su vez, la órbita va a presentar cerca de ella este foramen, que si está por debajo de la órbita se llamaría como Infraorbitaria. foramen infraorbitario. ¿Cuál, profe? Perdón. Este último que señalé. Este. Ya. Aquí tengo uno que es el cigomático. Y en la parte superior puede pasar algo. Si el foramen no está cerrado por completo, si está cerrado por completo, o bueno, si la estructura está cerrada por completa, se llama foramen. Y si no está cerrada por completo, se llama incisura. Y este caso sería la incisura supraorbitaria. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Esa incisura caería en lo que son accidentes óseos? Sí. Ok. Bueno. Este es un corte. ¿De qué tipo? Sagital. Sagital. Viendo la pared medial de una estructura que se llama la cavidad nasal. Entonces la cavidad nasal va a estar conformada por dos huesos. Este que corresponde a la lámina perpendicular del etmoides y este que es el vómero. Esto es la pared medial. Pero la pared lateral va a tener unas elevaciones que se van a llamar concha nasal superior, concha nasal media, que hacen parte del Concha nasal. etmoides, y concha nasal inferior, que es un hueso independiente de la cara. Las conchas nasales en algunos textos usted lo va a encontrar con el nombre de cornetes. Nosotros le vamos a llamar conchas nasales, superior, media e inferior. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Quieren hacer una pausa? ¿Quieren hacer una pausa? ¿Un break? No, profe, nos los deja para el almuerzo. Entonces, en una vista lateral, vamos a encontrar un espacio que se llama la fosa temporal. Esta fosa la vamos a ubicar a partir de la unión de dos huesos. Este hueso, que es el cigomático, y este hueso, que es el temporal. Los dos se unen y me forman el arco cigomático. Arriba tengo la fosa temporal y en la parte inferior de ella voy a tener la fosa infratemporal. O sea que si yo a ustedes les pregunten en el quiz, ¿el terion se encuentra ubicado en qué fosa? ¿Temporal o infratemporal? La respuesta es ¿temporal o infra? Temporal. ¿Listo? Profe, Dime, qué pena, puede repetir esa parte, es que no lo escuché bien. ¿de dónde se encuentra el terion? En la fosa temporal. Y sobre la unión del arco cigomático. Lo une el temporal y el cigomático. Listo, entonces ahora vamos a ver las estructuras que hacen parte de la base interna del cráneo. Voy a parar aquí un momento. Entonces, aquí nos encontramos ubicados en la base interna del cráneo. A esta parte le llamamos el neurocráneo. Neuro, porque ahí está el encéfalo. Y en la parte anterior le vamos a decir viscerocráneo, donde están las vísceras. ¿Qué estructuras vamos a encontrar acá?
De hecho, permítame, yo paro aquí nuevamente. La base interna del cráneo anatómicamente se va a dividir en 3 fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Son 3 fosas. En estas fosas van a haber una serie de estructuras que yo necesito identificar. Entonces vamos a ver las estructuras de la fosa anterior. Entonces aquí tengo una primera saliente que está ubicada en el hueso frontal que se llama la cresta frontal. Es la más anterior. Se viene adelante, en la mitad. Vas hacia la mitad. Ubica el hueso frontal y lo vas a ver. Aquí tenemos un foramen, que es un foramen ciego. Inferior al foramen ciego va a haber esta saliente que se llama la cresta de gallo. Y lateral a la cresta de gallo van a ver estas 2 láminas que se denominan las láminas cribosas del hueso etmoides. ¿Sí recuerdan el etmoides? ¿Cómo? No, el grisecito. El amarillo es el esfenoides. Este hueso que está aquí, este es el hueso frontal. ¿Sí se acuerda que lo veíamos en la nomenclatura de color azul? Listo. Resulta que hacia la parte posterior vamos a tener un hueso de color amarillo que se llama el esfenoides. Y el esfenoides tiene forma de mariposa. Una mariposa normalmente, ¿qué tiene? Unas alas, tiene un cuerpo y tiene unas paticas. Pues créame que tiene unas antenitas, pues. ¿Listo? Créame que una mariposa. Entonces, esta mariposa va a tener, estas corresponden a las alas menores del esfenoides. Esta parte de aquí corresponde a las alas mayores del esfenoides. Hasta que vean hasta aquí. Y la parte que está en medio corresponde al cuerpo del esfenoides. ¿Sí es que se parece? Entonces, las alas menores del esfenoides medialmente van a tener 2 salientes que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Y medial a ellos y anterior voy a encontrar el canal o conducto óptico. ¿Por dónde lo veía inicialmente? ¿Por dónde lo veía? Por las órbitas. ¿Se acuerda que le dije que al fondo estaba, que por ahí pasaba? Eso, ahí está. Esta parte que señalo aquí corresponde al cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides, en él va a haber una estructura que se llama la silla turca. Y la silla turca va a tener 3 partes. La parte más anterior, esta, es el tubérculo de la silla turca. La parte intermedia es la fosa hipofisiaria, donde hay una glándula que se llama la glándula hipófisis, o también conocida como pituitaria. Y hacia la parte posterior tengo el dorso de la silla turca. Recuerden que dorso es atrás. Y las palabras ventral y dorsal, nosotros las vamos a utilizar en términos del sistema nervioso. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Se ubican espacialmente? Profe, en la parte anterior del cuerpo de la silla turca que estaba. En el cuerpo de la silla turca, no, en el cuerpo del esfenoides está la silla turca.
Y en la parte anterior de la silla parte turca. anterior corresponde Tubérculo. Al tubérculo de la silla. de la silla turca. Resulta que entre los dos canales ópticos, aquí hay un surco. Y este surco corresponde al surco prequiasmático. ¿Qué significa eso? El nervio óptico viene el del lado derecho, el del lado izquierdo, y a esta altura, una parte de él se hace contralateral, lo mismo sucede con la otra, y otra parte se continúa. A este cruce que veo aquí, a este cruce, que es este espacio, es que le llamamos el surco prequiasmático, o sea, está antecito de ese cruce. ¿Sí la captan? Antes del cruce, eso se llama el quiasma óptico. Y antes de ese cruce está el surco prequiasmático, o sea, el surco que está antes del quiasma óptico, que es este que acabo de señalar aquí. En la parte inferior de las alas menores tengo un espacio, yo lo puedo ver por la órbita, se llama la fisura orbitaria superior. Y medial y posterior a ella tengo este foramen pequeño que se llama el foramen redondo o foramen rotundo. Posterior a él tengo el foramen oval y posterior a él el foramen espinoso. Lo tengo al lado derecho, al lado izquierdo. Lateralmente tengo este hueso que es el temporal. Entonces, él va a presentar dos porciones. Esta que acabo de señalar, que es la porción escamosa, y esta otra, que es la porción petrosa. Y la porción petrosa es la parte más rígida, más dura, más fuerte de el cráneo, porque allí va a estar un órgano muy sensible. ¿Cuál creen ustedes? Míralo, mira la ubicación de él. Está posterior y lateral. ¿Qué órgano cree usted que hay allí? Cerebelo. Es un órgano que en estos momentos está siendo estimulado. ¿Qué? Ahí, bueno, los ojos estarían adelante, pero hay otro. Hay otro que está siendo muy estimulado en estos momentos. Oído. El oído. Pero yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. ¿Listo? Bueno. Esta parte que voy a señalar aquí corresponde al clivo, que si lo ves por la parte interna es liso, el clivo. Y ya me voy a comunicar con la fosa posterior, que sería esta. Lateralmente al clivo, aquí lo veo, van a haber dos forámenes. Este que tengo acá y este que tengo aquí, que se llama el orificio superior del canal carotídeo. Si yo tengo un orificio superior del canal carotídeo, ¿qué va a pasar? ¿Albino inferior? Un orificio inferior del canal carotídeo. Lo que pasa es que por esta base no lo puedo ver. Entonces ya estoy en esta fosa, que la vamos a denominar esta fosa. Esta, que es la fosa posterior. Entonces, en esta fosa vamos a encontrar las siguientes estructuras. Aquí hay dos espacios pequeños en la pared posterior de la porción petrosa del temporal, que se llama el meato auditivo interno.
¿Se acuerdan cuando hablamos del plano de Frankfurt? Hablamos de un meato auditivo externo, pero allá hay otro, interno. Y por él va a entrar el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, para llegar al oído. Medialmente a él voy a tener este foramen grande, que se llama el foramen magno. 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 Magno significa grande. Inferior al meato auditivo interno hay dos forámenes de forma rugosa que se puede ver por la base interna y externa, que se llaman el foramen yugular o los forámenes yugular, sitio en el cual se forman las venas yugulares internas. ¿Y el mastoideo también, profe? ¿El qué? El mastoideo. ¿El foramen quemastoideo Ujú. o el foramen estilomastoideo? Tengo mastoideo. Sería el estilomastoideo, pero eso se ve por la base externa. Ya. Y lateralmente al foramen magno tengo dos pequeños que se llama el canal del hipogloso. Por allí va a pasar el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. Ya en la parte posterior voy a tener una estructura en forma de cruz, que es esta. Que se llama la eminencia cruciforme, donde su punto medio, cruciforme, porque forma una cruz, y en su punto medio tengo la protuberancia occipital interna. Lateralmente voy a tener el seno para, el surco para el seno transverso y hacia la parte lateral e inferior el seno para el surco sigmoideo que va a llegar al foramen yugular. Y todo esto es la fosa posterior. Ahora vamos hacia una vista interna. Perdón, la base externa. Esta es la base externa. ¿Qué sería anterior y qué sería posterior? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Qué estructuras podemos identificar así de las que ya hemos visto? Entonces, por ejemplo, esto, ¿sabemos qué es? Foramen magno, ¿cierto? ¿Qué más vemos así que ya sepamos? Esto. El ¿Esto? hueso ulnar. Esto que divide un arco, la ubicación de dos, una superior y otra inferior. Arco que arco cigomático. Recuerda que lo estamos viendo por la parte inferior. Entonces vamos a ver las estructuras que están aquí. La fosa incisiva es la que está ahí, ¿no, profe? Por acá adelante, foramen incisivo. Entonces vamos a ir de anterior a posterior. Aquí tenemos los dientes superiores. También se le conoce como la arcada dental superior. Esta. Vamos a tener los procesos palatinos de la maxila. Medialmente una sutura que se llama la sutura palatina media. Y posterior a ella voy a tener el hueso palatino con su lámina horizontal.
y una saliente que voy a ubicar en esta porción, que es la espina nasal posterior. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pues mucha información. ¿Sí? Mucha información, profe. Yo le dije, no estudien. Perfecto. En esta región, en la cual estoy acá, aquí existe una estructura, que la voy a delimitar, que se llaman las coanas. Las coanas permiten la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. Las coanas, entonces, medialmente van a estar delimitadas por un hueso que ya vimos, que se llama el vómero. ¿Se acuerdan de las paticas de la mariposa? Las paticas de la mariposa, en este caso, corresponden a las láminas mediales y laterales del proceso pterigoideo. Entonces, el proceso pterigoideo tiene lo siguiente. Una lámina lateral, una lámina medial, y entre los dos va a haber un espacio. Y ese espacio, que corresponde a este que les voy a señalar, es la fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea, ya se las escribo. ¿Listo? Ahora vamos a ir a las salas mayores del esfenoides. En las salas mayores del esfenoides voy a ubicar este foramen, que tiene forma ovalada, foramen oval. Este pequeño foramen, foramen espinoso. Esta estructura grande que veo aquí se llama el clivo, que por la base interna es liso, por la base externa es rugoso. Si pasas el dedo sobre el clivo, vas a encontrar una saliente, una pequeña bolita. Y esa bolita es esta que está aquí y se llama el tubérculo faríngeo. ¿Listo? Y lateralmente al clivo voy a tener esos dos forámenes que se llaman los forámenes rasgados o forámenes lacerados. Ahora, posterior al clivo, ¿cómo se llama este foramen que ya lo dijimos ahorita? El foramen magno. Magno. Lateral al foramen magno hay dos salientes en forma de cóndilo que se llaman los cóndilos occipitales. Y los cóndilos occipitales son aquellas estructuras con las que podemos decir, ¿sí? Porque se unen con el atlas y también podemos decir más o menos. Lateralmente al foramen rasgado tengo estos dos forámenes que parecen como redonditos. Se llaman los orificios inferiores del canal carotídeo. Es para que me entiendan un poco. Vamos a ubicar que esto, ahí como en perspectiva, es la base del cráneo. Por arriba tendría la base interna y por abajo la base externa. Tenemos dos orificios. Uno en la parte inferior, que se llama el orificio inferior del canal carotídeo,
y otro en la parte superior que se llama el orificio superior del canal carotídeo. Estos orificios van a estar conectados por un canal. En la base externa, ¿cómo se llama este foramen que yo señalé ahorita acá? Este y este. ¿Cómo se llama? Si no te acuerdas, no importa. Chicos o muchachos, como quieran que les digan, no se sientan obligados a tener que saber y a responder. Si no saben, no pasa nada, no sé. Igual, usted me pregunta a alguien, no sé, no tengo idea. Ya, pero no sé qué hay como que, si me preguntó, estoy obligado a responder, no. Lo hago como una estrategia para que usted pueda hacer un ejercicio de memorizar un poco, pero si no, no pasa nada. Yo no sé, listo. Este orificio, que es este, se llama el foramen rasgado. Entonces, el foramen rasgado está en línea con el orificio superior del canal carotídeo. O sea que si en el examen, yo les quiero hacer la maldad, meto una guía por aquí y le pregunto, ¿este orificio cuál es? Por la base externa, ¿cuál sería? El rasgado. Y si te lo pregunto por la base interna, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Ubiquémonos espacialmente. Rasgado anterior. Está debajo. Si es sobre, ¿cuál sería? ¿Superior o inferior? Superior. Es un orificio. Entonces, orificio superior. Ya tenemos el nombre. El apellido. Por aquí pasa una arteria que se llama la arteria carótida interna. Canal carotídeo, ¿no? Superior del canal carotídeo. Y si les pregunto acá, orificio inferior del canal carotídeo. ¿Sí que es fácil? ¿Ya la cogieron o no la cogieron? ¿Sí? ¿Quién no ha entendido? Yo, profe, ¿será que podría repetir? Es que se le escucha entrecortado. ¿Quién no entendiste? Lo de la canal superior carotídeo y el inferior quedó claro, pero ese canal que está, o ese foramen que está ahí blanquito, ¿cuál es ese? Este es el foramen rasgado, que es este mismo de acá. ¿Y ese canal superior carotídeo se comunica con esos dos forámenes? Sí, se comunica con este, o sea, se relaciona con él, pero no es que hagan parte de la misma estructura. O sea, profe, nosotros lo podemos confundir porque se alinean. ¿Es por eso? ¿Cuál? Que nosotros, o sea, el foramen rugoso, el de abajo, el blanquito, se puede confundir. Eso, perdón, rasgado, se puede confundir con el que está en la parte superior. Orificio superior. Eso, por eso se los diferencié de esa manera. ¿Listo? Bueno, ahora si nos vamos hacia la parte posterior, vamos a tener lo siguiente. Este foramen que veo aquí y este foramen que veo acá se llama el foramen yugular. Esta elevación que voy a encontrar aquí corresponde a la protuberancia occipital externa. La protuberancia es como una montaña. Toda la montaña es la protuberancia. Sin embargo, la cima de la protuberancia, que sería la puntica que hay aquí, se llama inium. Inium. ¿Listo? Lateralmente a la protuberancia van a haber unas líneas que las vas a identificar, que se llama la línea superior, pero inferior de la nuca y la línea superior de la nuca. ¿Listo?
Profe, ¿el inión estaría sobre el hueso occipital o estaría más abajo? Está en el occipital. Ok. Señor. Entonces lo que me estaban preguntando ahora es, la protuberancia occipital externa es como una montaña. Y la parte más superior de la montaña, sería esta, se llama inion. ¿Listo? Gracias. Es como minio, pero quítale la M. Yo tengo buen oído. Sí, en serio, tengo a veces así como, a veces escucho como que más de lo que tengo que escuchar. Entonces. Bueno, entonces en la cara vamos a tener unos espacios que se llaman los senos paranasales. Estos son unas cavidades que van a estar cubiertas con una mucosa que al inflamarse van a generar una patología que se llama sinusitis, porque viene de sinus, que sería seno. ¿Qué huesos tienen senos paranasales? El frontal. Recuerde que el frontal en su proceso de formación son dos, que se unen en la mitad, por eso tenemos dos senos paranasales. El más grande, que es el seno paranasal del hueso de la maxila o maxilar, e internamente tendríamos los senos paranasales del etmoides y por allá al fondo del esfenoides. Los senos paranasales nos sirven como cámara de resonancia. Tienen que ver con el tono de la voz. No, o sea, tienen que ver como cámara de resonancia. El tono de la voz, por ejemplo, mi tono es bajo. Mi tono de voz es bajo. Pero si yo subo el tono de la voz, dejamos que tenemos. Si subo el tono de la voz, yo siento que estoy gritando. O sea, o que estoy hablando muy duro. Por eso mi tono de voz es bajo. Y también es una estrategia que se utiliza en docencia para cuando los estudiantes están haciendo mucha bulla. Si vos hablas con un tono bajo, el estudiante para poder escuchar tiene que hacer silencio. Eso. Entonces los senos paranasales con el paso del tiempo van aumentando su tamaño. Esta gráfica que tenemos aquí al lado nos muestra eso. Dime. No, con las conchas nasales sí, porque hay unos orificios por el cual van a drenar el contenido. Ya lo vamos a ver. Entonces acá tenemos de color amarillo. Ese es el seno paranasal, por ejemplo, maxilar, pequeño. Cuando se tiene 1 año, mira cómo va aumentando. Cuando se tiene 4 años. Cuando tenemos 7 años. Cuando tenemos 12 años. Cuando estamos en la edad adulta. Y cuando estamos, por ejemplo, adultos mayores, el seno paranasal del hueso de la maxila se va a relacionar con los dientes superiores. ¿Eso qué puede significar? Que puede haber alguna lesión en los dientes superiores que puedan perforar el seno paranasal de la maxila. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Los senos paranasales serían como cartílago o serían estructuras como tal óseas? Son espacios, son cavidades que hay allí, no son cartílagos. Son espacios cubiertos de mucosa. Entonces aquí lo vemos. Seno paranasal del hueso frontal, del maxilar, del etmoides y del esfenoides. El esfenoides va a estar en el cuerpo de la silla, en el cuerpo del esfenoides, por debajo de la silla turca. Ahí está. Y el del esfenoides
va a estar relacionado con la lámina cribosa del mismo hueso. Ellos se van a relacionar para poder evacuar su contenido. Entonces aquí vemos una imagen de cómo ellos se correlacionan y en este corte coronal mira la relación de ellos. Por eso las personas cuando sufren sinusitis manifiestan dolor en esta región, dolor frontal y un dolor como adentro, que no lo pueden especificar. Pero ya sabemos es por la inflamación de los senos paranasales, del etmoides y del esfenoides. Los senos paranasales se van a relacionar con las conchas. Ya recuerden que está en la pared lateral del septo tabique. Este es el seno paranasal del hueso frontal, aquí. Y su contenido va a ser vertido a través del meato que se encuentra inferior a la concha nasal media, o sea, se llama el meato medio. Aquí tenemos el meato superior, al cual va a drenar el contenido del seno paranasal del esfenoides. Y acá tenemos el meato inferior, hacia el cual va a drenar el contenido del que está lateral. ¿Que sería cuál? Está aquí. ¿Cómo se llama este? Maxilar o de la maxila. Profe, ¿el meato son esos tubitos o son como tal el agujero? Son el agujero. No, el tubito es para mostrar lo que pasa allí. Nos vamos al hueso más móvil de la cara, que es la mandíbula. La mandíbula está en la parte inferior. Va a presentar dos caras. Una cara externa y una cara interna. Su cara externa va a tener lo siguiente. Esto se llama el ramo o rama de la mandíbula. Esto es el cuerpo de la mandíbula, que es palpable, lo puedes coger aquí donde está el mentón. Cuando el cuerpo se proyecta hacia la parte posterior, cruzándose con el ramo, se va a formar el ángulo de la mandíbula, que es palpable, es esto que tenemos aquí. El ángulo. En la parte superior tenemos el cóndilo de la mandíbula, que son dos. Este cóndilo se une a una parte que pasé por alto de nombrarlas ahorita. En el hueso temporal se llama la fosa articular. Y allí se forma la articulación temporomandibular. Inferior y medial a él tengo la fóvea mandibular. Hacia la parte anterior tengo el proceso coronoideo de la mandíbula y una estructura en forma de U que se llama la incisura o escotadura mandibular. Hacia la parte anterior vamos a tener los forámenes mentales. En el cuerpo, en su porción más anterior, dos salientes redondeadas aquí al lado y lado, que se llaman los túberes mentales. Y medialmente y superior, la protuberancia mental. O sea, esta bolita, protuberancia, y estos son los túberes. Y vamos a tener los dientes superiores. Inferiores, qué pena. En la cara externa del ángulo de la mandíbula voy a tener la tuberosidad massetérica y en la cara interna la tuberosidad pterigoidea. Punto de inserción de unos músculos que vamos a ver ahora. Profe, Dime. ¿y el foramen mandibular? Ya vamos para allá, calma. Ok. Estamos en la vista interna o en la cara interna.
Aquí tenemos este foramen que se llama el foramen mandibular. Medialmente, una saliente en forma de lengüeta, la língula. Esta pequeña depresión que hay aquí se llama el surco miloideo. Y acá voy a tener la línea miloidea. Hacia la cara anterior, las espinas mentales. ¿Listo? Articulación temporomandibular. Entonces, ¿qué les dije ahorita? La articulación temporomandibular une la mandíbula con el hueso temporal. Si la clasifico según lo que hemos visto, es una articulación sinovial compuesta, condilia y poliaxial. ¿Saben qué significa eso? ¿Lo recuerdan? Sinovial compuesta, ¿qué quiere decir? Que tiene Que tiene un menisco articular. Tiene un disco articular o menisco articular. Si digo poliaxial, Que se mueven todos los ejes. todos los ejes. Y si digo condilia, porque tiene una forma de cóndilo, porque está el cóndilo de la mandíbula. ¿Listo? La articulación temporomandibular es aquella articulación que rige la postura. No tiene que ver con eso. Entonces, la mandíbula, a través de la temporomandibular, va a generar los siguientes movimientos. Un movimiento en el eje inferior y en el eje superior. Entonces, hacia abajo se llama apertura y cierre. Usted abre la boca o cierra la boca. Se mueve en el eje superior inferior. Puede empujar el mentón hacia adelante o lo puede llevar hacia atrás. Entonces hágalo. Empuje el mentón hacia adelante y llévelo hacia atrás. Con confianza. Hacia adelante y hacia atrás. Se está moviendo en el eje antero posterior. Y también alguna gente así toda fit que cuando come chicle mueve la mandíbula de lateral a medial. Y eso es el eje lateromedial. Por eso es que la mandíbula es poliaxial. Bueno, la mandíbula no, la temporomandibular. ¿Listo? En algunos textos van a decir que es tipo bisagra y que es biaxial, pero ya sabemos que eso no es así. No, porque espacialmente se mueve en... Si se mueven los dos ejes, ya lo vimos que por descomposición de vectores aparece un tercero. Entonces, si te dicen, si estás bailando y haces un paso hacia la derecha y si haces un paso a la izquierda, ¿qué puede pasar? Que puedas hacer un paso adelante, atrás y por último vas a dar una vuelta. Porque si lo ves, es la descomposición de cada uno de los pasos que estás haciendo. La cabeza va a estar relacionada con el resto del cuerpo a través de dos estructuras que ya les había mencionado. Los cóndilos occipitales y las caras articulares presentes en las masas laterales superiores del atlas. Y ahí se forma la articulación atlanto-occipital, con la cual puedo hacer, decir sí, más o menos, y si digo sí y digo más o menos, voy a poder decir, bueno, no sé qué significa eso, pero pues hacer todo el movimiento. Eso se llama una circunducción. Listo. ¿Les parece bien si hacemos breve porque ya entramos a todo el tema de músculos para que almorcemos? Bueno, usted almuerza, yo almuerzo acá y... ¿Media horita? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces nos encontramos ubicados en la cara. Ya les comparto.
Entonces, cuando hablamos de... ¿Qué pasó aquí? Listo. Cuando hablamos de la cara, vamos a hablar de unas regiones. En esas regiones van a haber unos músculos que van a actuar en ellas. Entonces, aquí tenemos la región orbital, que tiene que ver con la órbita, la región nasal, la región cigomática, la región oral, la región mental, la región parótido-macetérica y esta región que es la región bucal. Las bucas es donde están las mejillas, los cachetes. Entonces vamos a ver las estructuras desde la anatomía de superficie que están presentes en la región nasal. Entonces en la parte superior, aquí tenemos la glabela, que es esta saliente que está en medio de las cejas. Si te pasas el dedo, en algunas personas es más abultada, más pronunciada. Tenemos el puente o la raíz de la nariz, que estaría acá. Este punto me sirve para ubicar el nasion. ¿Sí lo recuerdan? ¿El nasion? Sí, profe. Estoy mirando acá, ¿no? ¿Lo recuerdan? Ese almuerzo les hizo daño. El nasion, recuerden que es el punto superior que junto con el proceso mastoideo delimitan el límite superior de la cara. ¿Sí? Luego tenemos el dorso de la nariz, el ápex de la nariz, hacia la parte lateral, la vertiente. Tenemos el surco alar, las nares o narinas y el septo de la nariz, o sea, la parte inferior. Vamos a la región oral. Entonces vamos a tener los labios, superior e inferior. En los extremos laterales donde los labios se unen, la comisura labial. Sobre el labio superior vamos a tener los pilares. Medialmente a ellos, el arco de Cupido. Y en la parte superior, el filtro. Ahora vamos a la región mental. Entonces tenemos un surco por debajo del labio inferior, surco mentolabial, la protuberancia mental y los tubérculos o túberes mentales. Entonces, si esos tubérculos o túberes están abultados, pues se forman huequitos en medio de los dos. ¿Sí, no? No pasa nada con eso. La región bucal y cigomática, entonces tenemos el pliegue o el surco nasolabial, que es el que se nos forma aquí. En la parte lateral tenemos la boca o mejilla, los cachetes. Y en la parte superior, el pómulo, que corresponde al borde medial del hueso cigomático. En la región parótido-macetérica, entonces tenemos el ángulo de la mandíbula, que ya lo hemos identificado, y la línea inferior de la mandíbula. En la parte superior, o sea, en el cráneo, vamos a tener un músculo que se llama el escalpo.
que es el músculo que está cubriendo la cabeza en su parte superior. Aquí vamos a tener unas capitas. Esta primera capa es el integumento. El integumento es piel que hay allí. Una tela subcutánea, o sea, es un tejido graso que está en la parte inferior. Luego un tejido algo denso, la galea aponeurótica. Luego un tejido subaponeurótico que está por debajo de la galea y el pericráneo. Acá. O sea, lo que está cubriendo ya como tal el hueso. En el escalpo va a haber un músculo que se denomina músculo epicráneo. Ese músculo va a presentar un vientre que se llama occipito frontal, donde va a tener un vientre anterior, que es el músculo frontal, y un vientre posterior, que es el músculo occipital. De hecho, el vientre frontal permite la elevación de las cejas. Levanten las cejas. Así como, hagan como cuando su novio le llega tarde, usted las hace, ¿cierto? ¿Ah? Y en la parte lateral tenemos el vientre, perdón, temporoparietal, que estaría aquí con los dos. Ahora, las regiones van a tener unos grupos musculares que van a actuar sobre ellas, o van a haber músculos que están en esa región o se originan allí y tienen acción en otro sitio. Entonces tenemos músculos del grupo nasal, músculos del grupo orbitario, del grupo oral. Entonces voy a tener músculos de la región bucal, músculos de la región oral y músculos de la región mental, pero van a trabajar en la región oral. Vamos a ir a los músculos del grupo orbitario. Este primer músculo que señalo acá, este músculo es el orbicular del ojo, que va a tener varias porciones. Primera porción, una que es externa, que va hacia la periferia, y se llama la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo. O sea, si estuviéramos en un parcial o en un examen en el anfiteatro, si yo les preguntara en un cadáver, le colocara un alfiler allí, la respuesta sería músculo, bueno, porción orbitaria del músculo orbicular del ojo del lado derecho. ¿Ah? Así tendría que ser la respuesta completa. Pero como ahorita las cosas han cambiado, yo les doy opción de respuesta. ¿Ah? Gracias, con gusto. Profe, una pregunta. Dime. ¿El músculo orbicular del ojo es todo eso que usted marcó en negro o se ve en inferior y no, es todo esto. Okay. Es todo esto. El músculo orbicular es todo esto. ¿También incluye el párpado? Sí, lo que pasa es que la porción más externa que señalé en verde es la porción orbitaria. Y va a tener dos porciones internas que corresponde a la palpebral superior y corresponde a la palpebral inferior. Entonces, la porción orbitaria hace que el ojo, los párpados se separen y se acerquen de manera rápida. Y la porción palpebral hace que cierre suavecito. Por ejemplo, yo lo veo mucho cuando estamos en clase a esta hora, que están por ahí sentaditos. Yo no sé cómo hacen, yo me quedo mirando y como que se dan cuenta que lo estoy mirando. Tienen los ojos así como que no ha pasado nada. ¿Cómo es el nombre completo? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre completo? Porción orbitaria. ¿Qué?
porción orbitaria del músculo orbicular del ojo, en este caso del lado izquierdo. ¿Listo? Ay, hombre, así es la vida. Resulta, Profe, dime, y ahí se va a dividir en lo que sería la parte superior e inferior. ¿en la parte qué? O sea, lo que estamos viendo de la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo. No, es solo una, no tiene superior e inferior. Pero si O quiere, sea, toda esa parte es el orbicular del ojo. pero si quiere le podemos decir porción orbitaria superior del músculo orbicular del ojo. No, pero se llama músculo orbicular del ojo, porción orbital y palpebral. Así. Ah, ya. Tiene superior e inferior. ¿Listo? En la órbita, en la parte superior, tenemos unas estructuras que se llaman los supercilios. ¿Y los supercilios qué son? Las cejas. Ya, ahorita ustedes van a decir todas pupilas. Por favor, me depila los supercilios. Entonces, los supercilios están sobre un arco, sobre la órbita que se llama el arco superciliar. Sobre ellos vamos a tener un músculo que se llama el corrugador del supercilio, que es este que va a estar aquí, que hace que los bordes mediales de las cejas se acerquen hacia la línea media. Ese gesto lo hacemos, por ejemplo, cuando hay mucha luz del sol, entonces como que haces esto. Y tenemos también un músculo más profundo, que lo voy a encontrar en esta misma región, acá, que se llama el depresor del supercilio. Entonces, venga, yo les hago aquí un monachito. Bueno. Esto es una cara. ¿Qué expresión es esa? Entonces, el depresor de los supercilios hace que los bordes mediales de las cejas se orienten medial e inferior, haciendo el gesto de estar enojado. Ahora, medialmente, sobre la raíz o el puente de la nariz, tenemos un músculo que se llama el prosero. Ese músculo permite elevar el dorso de la nariz. Haga de cuenta que está oliendo feo. Pero quita el tapabocas, yo no la puedo ver. Me hace así, pues. A ver, pues como que... Nada. Aquí tenemos entonces en la región nasal un músculo que se llama el nasal y tiene una porción transversa y una porción alar. La porción alar va a permitir que algunas personas, si lo hace, se quita el tapabocas, hace el aleteo nasal. O sea, que las fosas nasales hagan esto. Yo no puedo, la verdad, yo tengo que hacerlo así. ¿Quién puede hacerlo? Ahora sí nadie puede. Dale. Dale, da pena, yo no sé, siempre hablamos de eso. Dale. No la miren y verá que lo hace. Y en la parte inferior, actuando sobre el septo, tengo el depresor del septo de la nariz. Por ejemplo, los hombres estimulamos ese músculo cuando nos afeitamos. O bueno, de pronto las niñas cuando se quitan pues algunos pellitos incómodos por allí. En la región oral vamos a tener un músculo que es similar en su forma al orbicular del ojo, que se llama el orbicular oral, o sea que cubre el labio superior y el labio inferior. Lateralmente, músculo que se llama el buccinador, que es el músculo de las bucas. Entonces, sopla o silba. Sopla, pues. ¿Listo?
Ahora que digo silbar, mi hermano, pues yo les conté, yo tengo 3 hermanos más, y mi hermana pequeña, la menor, ella ha sido camina. Ella sabía silbar desde pequeñita, pero mi hermano no sabía. Entonces le decíamos, y después cuando escuche el video va a reír, Davicho, silbe. Y así. Hay gente que sabe silbar muy bien, yo sí, ahí nomás, ahí quedó. Y lateral al músculo buccinador, tenemos este músculo que se llama el constrictor superior de la faringe, que se une al buccinador a través de este rapé, que se llama el pterigo mandibular. Ahora, tenemos unos músculos que vienen de la región cigomática que van a tener su acción sobre la región oral. Tenemos un primer músculo que se llama el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Entonces hay personas que pueden elevar el labio superior y al tiempo elevan el ala de la nariz. A ver, ¿alguien lo puede hacer? Elevar el labio y el ala. Hay otro músculo que se llama el elevador del labio superior. Entonces se eleva y se pueden mostrar los dientes superiores. ¿Sí lo pueden hacer? Que se eleva y se muestran los dientes. Ah, pero sí les dio. Tenemos otro músculo que viene desde el cigomático, que va a ir hacia el labio superior, cigomático menor, y otro que va hacia el ángulo oral, cigomático mayor. Esos músculos son los músculos de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea. Por ejemplo, alguien va caminando, se cae y se eso. Usted no lo piensa, de una. Y tenemos un músculo que se llama el elevador del ángulo oral, que es este. Usted lo puede levantar y puede mostrar el canino, puede mostrar el colmillo. Como los perros cuando se van a enojar. ¿Tú los has visto? Ese es. De hecho, en algunos textos aparece como músculo canino, le dicen. Ahora, músculos en la parte inferior. Tenemos depresor del ángulo oral. Llevamos el labio inferior hacia abajo. No sé si lo puedo hacer. Depresor del labio inferior. Este sería el depresor del ángulo. Depresor del labio inferior. Ustedes, las niñas, lo utilizan mucho cuando se maquillan. Hacen esto. Y tenemos el músculo mental que también cumple esa función. Este músculo que les voy a señalar se llama el músculo risorio. Es un músculo que se ubica anterior al buccinador y es el músculo de la sonrisa fingida. Yo le digo la sonrisa del guasón. ¿Cómo es la sonrisa del guasón? Por ejemplo, te pillan con las manos en la masa. Vuelta, comienza a mover los ojos para un lado y para el otro. ¿Listo? Cuando te dicen, préstame tu teléfono. O puede ser, por ejemplo, cuando te saluda alguien que no es de tu agrado y te abrazas y vos estás... Se llama el músculo risorio. Estas expresiones, pues son expresiones, si ustedes ven la imagen aquí, de 1975, o sea, ya de bastante tiempo. Pero son expresiones que son muy, digámoslo, cotidianas. Entonces vamos a ver si las podemos identificar. La primera, ¿cuál creen que es? ¿Ah? ¿Tiene como cara de qué? ¿Enojo? Tiene cara de enojo. Ese es enojo. ¿Listo? La segunda, pues aquí dice que miedo. Puede ser la cara que usted tenga. Asustado. Parcial. ¿Sí? Luego tenemos una cara de, dice asco. Desagrado. Esperaba 5 y sacaste 3 en el parcial. Esta, ¿cuál creen que es? Asombro. Sorprenderse. No estudiaste nada, pensaste que ibas a perder el parcial y le pegaste al 3.
Aquí, alegría, sacaste 5. Y esta sí creo que es tristeza. La nota del semestre de anatomía te quedó en 2.94. Te pegó en el palo y siguió para afuera. Ahora, con mucho respeto, niñas, ustedes son muy expresivas. Una mirada de ustedes y que le digan, deje así. ¿Qué hace uno ahí? O le dicen a uno, ¿te pasa algo? No, nada. O te dicen, ¿tenemos que hablar? ¿O hay algo de que tengamos que hablar? ¿O necesitas decirme algo y con el teléfono en la mano? No, pues ya. Aunque muchas veces, porque me lo han dicho mujeres, dicen eso, no hay nada, sino que es para sacar. Exactamente. O cuando alguna mujer me decía, cuando yo digo no es porque sí. Wow. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hablar de los músculos de la masticación. Estos músculos, ¿sobre qué articulación actúan? Según lo que hemos visto. Tempomandibular. La temporomandibular. ¿Listo? Estos músculos se van a clasificar en 2 planos. Un plano profundo y un plano superficial. También vamos a tener unos músculos que van a ser de apertura, o sea, de permitir abrir la boca, o de cierre. ¿Cuáles son los músculos de apertura? Tenemos el temporal, macetero y pterigoideo medial. Esos son los músculos de cierre. Y de apertura, solamente uno, y lo coloco entre comillas, que sería el músculo pterigoideo lateral. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Nosotros hace tiempo hicimos un estudio, un trabajo de grado, y este músculo se midió. O sea, medimos el largo, el ancho y el espesor. Una de las cosas en las que yo trabajo, creo que yo les conté a ustedes la semana pasada, yo estoy haciendo mi doctorado en ciencias aplicadas, ¿cierto? ¿Yo les conté? Y dentro de esa línea, a mí me gusta la biomecánica. Todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, esa serie de cosas. Entonces, hicimos ese estudio y encontramos que el vector resultante de esas fibras musculares no tiene el ángulo adecuado para ser depresor. No lo tiene. De hecho, si ustedes le preguntan a un odontólogo cómo evalúa el pterigoideo lateral, empujando el mentón hacia adelante. Si fuese depresor, ¿cómo lo evaluaría? Poniendo el dedo abajo porque haría esto, no lo hace. Por haber dicho eso, me dieron madera. Pero bueno, hay falta. No he escrito eso porque la verdad no lo publiqué en varios congresos que he ido, pero no lo he transcrito. En algún momento lo haré. Listo. Ya dejamos los músculos. Ahora vamos a ir a las arterias. Cuando hablamos de arterias y hablamos de venas, estamos hablando de vasos sanguíneos. Las arterias irrigan, las venas drenan y los nervios inervan. Las arterias irrigan y las arterias van a tener una característica que van a ir desde el centro hacia la periferia y las venas van a ir desde la periferia hacia el centro. Entonces, a nivel de la cabeza tenemos esta arteria que viene de acá. Esta es la arteria carótida común, que a la altura del borde superior del cartílago tiroideo, que lo vamos a ver cuando lleguemos a cuello, se bifurca. Bifurca es dividirse en 2. Una que entra por un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotídeo, que se le llama la arteria carótida interna, y la otra que se hace superficial
dando ramas en el cuello, en la cara y en la parte superior, que es la arteria carótida externa. Entonces, la arteria carótida externa me va a dar varias ramas. La rama facial, una rama que se llama la maxilar y otra rama, digamos de las grandes, temporal superficial. Sobre las arterias, ¿qué puedo hacer yo? Tomar el pulso. Entonces vamos a hacer el ejercicio con los que están aquí. Ubique sus dedos en la fosa temporal. Bueno, les voy a decir. La fosa temporal, a ver. Qué bueno. Ubica el arco cigomático. Ahí, pues yo le ayudo. Encima hueso temporal, aquí está. Esta es la región temporal. Pasa los dedos suavecitos por allí. Suave, que no me comprima ahí, suavecito. Y vas a sentir un pulso. ¿Sí lo sintieron? Ese es el pulso de la arteria temporal superficial. Ahora, vamos a ir al borde del ala nasal, suavecito aquí. Vas a sentir otro pulso, suave. Ese es el pulso facial o lo puedes medir acá abajo también. Pero aquí es más fácil. Suavecito. Si la haces así, no estás apretando una espinillita, ¿no? O sea, allí lo vas a sentir. ¿Lo sintieron? ¿Lo pillaron? ¿No? Pero ahí está, créeme que ahí está. Inerva. Los nervios inervan, las arterias irrigan, las venas drenan. Entonces aquí tenemos la arteria facial. Yo la voy a ubicar anterior al borde anterior del músculo macetero. Míralo aquí. ¿Te lo ves? Este es el músculo macetero. De la facial voy a tener varias ramas. Una que se llama la labial inferior, otra que se llama la labial superior. Ella sigue ascendiendo. Me va a dar una arteria que se llama la nasal lateral. Sigue ascendiendo y me va a dar una arteria que se llama la dorsal de la nariz. Aquí, en este borde medial de la órbita, voy a tener la arteria angular. La arteria maxilar es otra rama de la carótida externa. Ella asciende. Es esta. Va a ir y me va a dar una arteria que se llama la infraorbitaria, que ingresa por este lado y sale por el foramen infraorbitario. De la maxilar va a haber una rama que va hacia la región bucal, arteria bucal. Una rama de ella que se llama la alveolar inferior, que va a salir por el foramen mental y se llama la arteria mental. ¿Se acuerdan del foramen mental que vimos en la mandíbula? ¿Se lo recuerdan? ¿No? La arteria temporal superficial, ya la vimos que es esta. De ella voy a tener una arteria facial transversa. Va a ubicarse inferior al arco cigomático. Y aquí, dentro de la boca, o sea, dentro de la boca, están lateralmente las bucas, vamos a encontrar una estructura que se llama el conducto parotídeo. Escoge la punta de tu lengua y va hacia los lados. Vas a encontrar posiblemente una bolita o una depresión. Ese es el conducto parotídeo. Es una glándula salivar que está allí. Hacia la parte superior, entonces tenemos esta arteria, que es la angular, que hace parte de
la facial, esta sería la arteria nasal lateral. Y aquí tenemos todas las arterias, perdón, que estarían entrando a la órbita. Y aquí, teóricamente, si habláramos en términos de músculos, ¿qué músculo encontraría en esta región? Bueno, o el músculo orbicular del ojo. Arteria facial, ya le dijimos, o sea, que es donde se puede ubicar el pulso temporal superficial. A nivel de venas, entonces, las venas que hacen, drenan. Entonces tenemos una vena que se llama retromandibular. Esta vena se ubica detrás del ramo de la mandíbula. Desciende. Vamos a tener una vena que es la vena facial. La vena retromandibular se va a dividir en dos ramos, uno posterior y otro anterior. Como las venas van desde la periferia hacia la superficie, vamos a tener una vena que se llama la supraorbitaria, otra que se llama la supratroclear. Esta vena que se llama la angular, según la literatura, drena el 10% de la sangre de la cabeza. La angular, vena angular. Luego tenemos la vena nasal externa, las dos venas labiales, la superior, la inferior, la vena facial profunda, que van a desembocar a la vena facial. Entonces, la vena facial, esto es la retromandibular, aquí se divide en dos ramas. Se va a hacer una anastomosis con la facial y me va a formar la yugular externa. Y la rama posterior se continúa con esta vena que se llama la yugular interna. Aquí hay un plexo venoso pterigoideo, que ahorita lo vamos a ver, que tiene una relación directa con algo que se denomina el triángulo peligroso de la cara. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué es anastomosis? Anastomosis es unión. Unión. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la vena yugular interna. ¿De qué foramen se forma? ¿O en qué foramen se forma? Base interna, base externa del cráneo, fosa posterior. Tiene forma irregular. Anterior y lateral a los cóndilos occipitales. ¿Cómo se llama el foramen? Foramen yugular. Ahí se forma la vena yugular interna. Entonces aquí y una externa, ya te voy a decir, la interna es esta, mira que la señalé acá, y la vena yugular externa es esta, que se va a formar de la retromandibular. Entonces, se forma, se divide. Sí, la yugular, sí, esa es la yugular interna. Lo que pasa es que la yugular externa la vas a ubicar anterior al músculo esternocleidomastoideo. Y la interna va a estar profunda en relación con la carótida interna. ¿Listo? Aquí tenemos un triángulo que se denomina el triángulo peligroso de la cara. ¿Qué sucede? Este sería el seno, el plexo venoso pterigoideo que estaría en esta región. Como está la vena facial
Y recuerden que las venas pues están saliendo, están drenando. Si tenés alguna afección, algo en esta región, por ejemplo las espinillitas que las a veces se las comienzan a apretar, a hurgar, una infección puede migrar a través de las venas, puede entrar a través de la vena angular, va a llegar a un seno cavernoso que ya está dentro del encéfalo y te puede generar una infección o una complicación. Entonces, por eso la sugerencia es que en esta región no te hurgues, porque a veces tenemos las manos sucias, utilizamos algún elemento que esté contaminado, que esté sucio y se puede complicar la situación. ¿Listo, chicos? Bueno, pues con esto terminamos nuestra segunda clase. Porque esos huesitos son muy